agradecerle a la Diputación que haya contado con nosotros y nos haya metido en el programa este. Y yo creo que vamos a disfrutar esta tarde del debate, con el que entre la mayor edad y la joven de nuestro municipio, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Podéis aplaudirle, ¿eh? Bueno, no sé si se oye bien sin el No hará micro. falta. No, ¿no? El sonido bien, Eloy, siempre pregunto. Está aquí, por lo tanto, esto lo podemos quitar, ¿verdad? ¿Sí? Justa, ¿cómo se...? ¿Tú oyes bien desde ahí? Por allí al final. Los que estéis al fondo, ¿tú oyes bien? Pues mira. Lo que pasa es que tenéis que pegaros mucho al micrófono. No, eso sí. vamos a quitarlo, lo dejamos. Sí, está bien. Que queda. Dámelo porque Eso. más se puede parar para el cable. Venga, perfecto. Muchas gracias. Cuento para atrás y vas a ver. Ya. Gracias. Bueno, pues como ha dicho el concejal, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la sesión de cierre de el ciclo que se llama Filosofía o denominado Filosofía Ambulante, que ha puesto en marcha la Diputación de Málaga a través del Centro Cultural La Malagueta. Es la primera vez que el Centro Cultural La Malagueta sale a la provincia de Málaga, por lo tanto estamos de doble celebración. Además se trata de un programa, de un ciclo pionero que no solamente busca acercar las ideas y el pensamiento, trasladar o llevar ideas a los municipios de la provincia de Málaga, sino que se trata también, y yo creo que es algo que deberíamos incorporar a cualquier ámbito de nuestras vidas, de lo cotidiano, incorporar otras voces que sean representativas de los municipios que estamos visitando gracias, y ahora pasaré también a presentarlo debidamente, gracias a la obra de los filósofos y los pensadores con los que hemos estado viajando estas semanas atrás. Esas voces se incorporan siempre en cada municipio. Empezamos en Málaga con Remedios Zafra, justamente el día que le daban el Premio Nacional de Ensayo. Después nos fuimos a Ardales con Marga Sánchez Romero, de ahí Archidona con Jesús Montiel y cerramos en Cuevas de San Marcos, que como sabéis yo juego en casa, o sea que cosa que agradezco mucho, es especial. Y decía que esas voces se incorporan a través de, en este caso, Irene, que representa a la sociedad de este pueblo por la parte poblacional más joven. Ella tiene menos de 30 años. Y tenemos después a Mari Carmen Durán, que ella representa a la sociedad de Cuevas de San Marcos como esa etapa o edad poblacional mayor de 60 años. Además, yo quiero aprovechar, que también es una cosa que hablé con Prudent, quienes han dedicado toda una vida al servicio público, creo que la sociedad tiene una deuda, en el mejor sentido de la palabra. En el caso de Mari Carmen se ha tirado más de 40 años en este espacio, en esta biblioteca que ahora pues ha recogido Justa, que recoge el testigo y que es la nueva bibliotecaria de Cuevas de San Marcos. Y Mari Carmen Durán, con su trabajo, con su labor esencial, transformó la mirada de este pueblo y principalmente, si me permitís, transformó la mirada de las mujeres que han formado parte de los clubes de lectura. Yo que durante más de 2 décadas, que se dice pronto, he tenido contacto con este pueblo, con esta biblioteca, con los clubes de lectura y con ella, he visto cómo transformaba la mirada de este pueblo, cómo consolidaba valores y cómo generaba sociedad desde este espacio. Así que yo, y sé que esto se va a comprender y entender, antes de aplaudirle al niño de Elche, que ahora voy a pediros un gran aplauso, quiero que aplaudamos a Mari Carmen Durán, por favor. Me está diciendo, estoy nerviosa, no la creo, pero bueno. Y ahora sí, os voy a pedir un aplauso de bienvenida a un sitio que como es casa, ya es la casa de Paco también, de Niño de Elche, porque yo también puedo decir muchísimas cosas sobre el tipo de creador y de persona que es y todas las transformaciones que él genera
en lo próximo y en lo cotidiano, pero si tuviera hoy que quizás destacar algo, vamos a hablar con él de rituales, de ceremonias, de vidas cotidianas que se repiten, de hábitos que nos ayudan a ocupar un lugar en las vidas de otros y en las vidas propias, pero antes también de eso, bueno, em, es muy generoso, demuestra muchísima generosidad el que un creador del talento que tengo a mi derecha, pues desde el minuto cero, cuando lo llamé, pues o lo llamamos, quisiera formar parte de este proyecto pionero porque tampoco sabíamos cómo nos iba a salir. Así que muchas gracias Un placer, por, más. por todo y por tanto. Y ahora sí, un aplauso de bienvenida a Cuevas de San Marcos, niño de éxito. Bueno, la primera pregunta va para los tres. Iré, a lo mejor, pues en algún momento le preguntaré esencialmente a Paco, pero vamos a empezar por, ya que tienes tú aquí la chuleta y así no cojo el móvil que queda muy feo. em, a mí me gusta, creo que las grandes batallas del ser humano, los grandes aciertos, las grandes celebraciones y los grandes desastres acontecen en lo cotidiano, ¿no? En las vidas pequeñas, en las vidas que se repiten día tras día. Y yo os quería preguntar primero, si sentís que vuestras vidas son vidas cotidianas, es decir, si el adjetivo cotidiano dota de sentido a vuestras vidas o debido al tiempo que tenemos, a los oficios que tenemos, lo cotidiano es algo imposible en vuestras vidas. Y yo creo que aquí es muy interesante porque quiero ver este contraste de edades. Si te parece, empezamos contigo, que yo no sé cómo lo de lo cotidiano en tu vida, A ver, ¿cómo es? nosotros, o sea, nos hemos tenido que acostumbrar a un mundo, ¿no? En el que vivimos con estrés. Entonces, realmente lo cotidiano es el estrés, porque te vas a trabajar o te vas a estudiar o estás haciendo ambas cosas. Entonces, pues bueno, lo cotidiano así como tal, como a lo mejor puede hacer la comida o cualquier cosa, incluso todavía no nos ha llegado. En mi caso, por ejemplo, Claro. no lo hago, ¿no? Entonces, tareas que a lo mejor para otra persona, ¿no? De otra edad, pues como lo normal de ir a comprar o ir, no sé, pues eso a nosotros no. Nosotros más bien, pues entre libros o claro, esa forma de o O sea, estudiar o trabajar o el estudio puede ser, digamos, el sitio, la base, el sí. espacio en el que tú encuentras el hábito, ¿no? Para que se Claro, repita sí, 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 y sí. que Porque además nunca ves el fin. O sea, es como sales de una cosa y entras en otra, lo es verás, así. lo verás. Entonces, bueno, pues por ahí. Y Paco, tú con el oficio que tienes, que te solicita estar cada día en un lugar diferente, pero al mismo tiempo eres una persona que defiende mucho que tu vida íntima tenga un sentido también, ¿no? Bueno, que yo creo que tú haces absolutamente todo con mucho sentido. ¿Tú crees que tu vida puede ser definida como una vida cotidiana? Claro, la palabra cotidianidad a mí siempre me lleva a la idea del ritual, o sea, del rito, que todos aquí lo ejercemos a diario. O sea, sabéis que la palabra rito, etimológicamente hablando, en su raíz de significado, está unida a la idea de orden. Y el ritual no es tanto esta idea que tenemos casi mística, ¿no? De grandes momentos u organizaciones, sino el ritual puede ser desde cómo ordenamos el desayuno, ¿no? Cómo ordenamos nuestra cotidianidad, o sea, cómo ordenamos nuestra vida en relación a una lectura, en relación a la vestida de un ser querido, en relación a quien sea católico ir a misa, a la relación quien tenga una serie de actividades en el día a día. Yo que viajo casi 2 días o 3 días por semana, pues siempre he encontrado mi cotidianidad dentro de estos rituales o pequeños rituales que al fin y al cabo son los que anclan o le dan anclaje a mi vida, ¿no? Pues tienen que ver, lógicamente, pues qué desayuno a diario, qué lecturas hago a diario, cuánto tiempo empleo en una lectura, cuánto tiempo camino, cuánto tiempo voy en el día al gimnasio, cuánta música escucho. Por ejemplo, yo pues tengo un ritual que es escuchar todas las mañanas un requiem o una música sacra, todas las mañanas, ¿no? Intento desayunar siempre lo mismo, esté en India,
estén en Estados Unidos o estén en Argentina. Siempre intento desayunar a unas horas parecidas, más allá del jet lag. Todo esto es un anclaje. Orden, organización y ritual son palabras hermanas que a mí me ayudan a encontrar un sentido de la cotidianidad, ¿no? De la rutina, una palabra que ha estado muy denostada, sobre todo por gente de mi generación, ¿no? La rutina siempre ha sido como algo que hemos encontrado como aburrido, como monótono, pero hay un libro maravilloso, ya que estamos en la biblioteca, que siempre es guay releer, que nos habla en un momento, en un pasaje, que es El Principito, ¿no? Es un libro para niños, pero para niños adultos, ¿no? O para adultos niños, ¿no? Pues en este libro hay un momento en el cual, en la magnífica conversación entre el zorro y el principito, en el cual desarrollan la idea de la rutina. Y la rutina, paradójicamente hablando en ese libro, es todo aquello que hace fascinante nuestro día a día. O sea, cambia de repente la idea que tenemos de rutina, que es la rutina, la monotonía, incluso el aburrimiento, ¿no? La desidia de la vida. Pues es todo lo contrario. Yo creo que cuando encontramos una organización intrínseca en nuestro vivir es cuando realmente encontramos el sentido de la vida y la fascinación y los pequeños cambios de esa cotidianidad, ¿no? Entonces yo la cotidianidad lo engancho y lo uno con todas estas ideas. Y Mari Carmen, tú que has estado más de 40 años con una rutina estoica Sí. y de repente ese pacto con tu vida se modifica, eh, cuéntanos un poco sobre la vida cotidiana. Pues ¿Tienes ahora una vida que te puedes decir cotidiana? bueno, es diferente, muy diferente, porque yo he tenido ese ritual y esa seguridad de mi hora, a tal hora desayuno, a tal hora me vengo a la biblioteca, a tal hora llego a mi casa, de paso compro, llego, hago la comida, como, me tomo un café sentadita en mi sofá, pum, las 5 de la tarde, a la biblioteca otra vez. Claro, el tener la biblioteca mañana y tarde me ha supuesto tener un horario muy estricto en mi rutina. Si yo tenía que desayunar en media hora, no podía estar como hago ahora. Ahora me siento a desayunar, me pongo todo lo que quiero, estoy todo el rato, pongo si quiero las noticias, muy tranquila. Ahora no, ahora hago eso, antes no lo podía hacer. Entonces ahora mis rutinas son diferentes. eh, Ahora mismo son satisfactorias. He estado un año regular, no me lo he tomado tan bien el primer año de mi jubilación, pero bueno, ahora sí, ahora tengo tiempo para todo. Me gusta eso, desayunar tranquila. He estado hasta ahora, que ahora es que ya hace mucho frío, pero me he levantado muy tempranito, me he ido a andar, he estado una hora y algo por ahí, después vuelvo, desayuno y después en mi casa, pues las cosillas que me parecen. Uno de los rituales que más me gustan de todos es leer. Ese no lo he perdido. Entonces tengo también un rinconcito en mi casa con una butaca, una ventanita aquí y otra aquí. Y lo que más me gusta es sentarme allí tranquilamente a leer, que nadie tengo que darle explicaciones de lo que leo, ni por qué lo leo, ni nada. Aquí sí, aquí sí lo he tenido que estar siempre explicando. Y bueno, esos son mis rituales ahora. Es curioso porque voy a saltarme un momentito el guión, porque las tres, habéis señalado hacia el mismo concepto, que es el tiempo, ¿no? La sensación de cierto control sobre el tiempo cuando ejerces esos hábitos, ¿no? En el desayuno, ser consciente de que estás en el desayuno, ¿no? Es controlar el tiempo del desayuno, tú le decías, ¿no? Lo de la duración también de los hábitos que vas repitiendo, el poder prolongar, ¿no? El tiempo. Un El hábito, momento. un hábito. Y eso también, en cierto modo, lo habéis deslizado con la seguridad. ¿Os sentís seguros, os sentís seguras cuando en vuestras vidas hay, aunque sea un espacio pequeño, entre el estudio, entre grabación y concierto, entre ir a los cuidados y atender las vidas propias, pues si os concede seguridad el tener esa sensación de un ritual que está más frágil, más prolongado, menos prolongado, pero el que está, por ejemplo, el desayuno,
la lectura, que es algo muy importante. Yo creo que las 4 personas que estamos aquí, que somos lectoras, pues sabemos que veníamos hablando justamente de eso, ¿no? De qué espacio de confianza para uno es la lectura, ¿no? ¿Y sentís cierta sensación de seguridad o nunca habéis tenido esa sensación de seguridad a la hora de abordar un ritual o un hábito que se repite a lo largo del tiempo en vuestras vidas? Yo creo que sí, porque al final es como el momento en el que se controla todo tu caos, ¿no? Por ejemplo, nosotros vivimos eso, pues ahora siempre a todos lados corriendo de aquí para allá y yo, por ejemplo, también voy al gimnasio, ¿no? Ujú. Y es como ese momento en el que, bueno, pues yo sé que voy allí y voy a estar como, ahora mi mente está tranquila, está relajada, entonces como encuentro ese momentito que es para ti también Sí. y te hace estar más con eso, tranquila, cómoda y sobre todo segura ya, ¿no? Ujú. ¿Y tú, Paco? Sí, uno de mis grandes enemigos actuales es el dios Cronos, ¿no? Este dios que nos obliga a contarlo, cronometrarlo todo. Esto es un problema. Un problema porque, claro, mi profesión es todo lo contrario. Mi profesión, su esencia es la, la ruptura del tiempo. Y con esto me quiero explicar. O sea, la ruptura del tiempo, cuando escuchamos una partitura de Bach o una partitura de Beethoven, no establecemos no solamente la duración, que sería otro tema en cuestión, sino dónde se coloca eso en el tiempo, ¿no? En el tiempo de la vida. Entonces, claro, la música, cuando la contamos por mediación del dios Cronos, comienza a darnos problemas. Pero vivimos en un mundo donde está todo bastante partido o mandado Mm. por este dios tan porculero como es el Cronos. Ahora me estoy leyendo un libro que me está ayudando mucho para entender lo que una cosa es el cronómetro, esta cosa del contar, y después lo que es la duración. Hay un poema, Sí. Peter Hanke, ¿no? Que tiene el Ah, qué poema bueno, de la duración, qué bueno. el poema de la duración. Y él habla de la idea de duración no tanto como este dios Cronos, sino habla de cómo abordamos o cómo estamos en eso que está pasando, ¿no? Esta es la idea. Entonces, mm, yo ahora claro, somos hijos de nuestro tiempo, pero intento establecer la menos conciencia posible en relación al Cronos cuando buenamente puedo. O sea, intento pues no desayunar con un cronómetro, con un reloj al lado, intento no escuchar música con un reloj al lado, intento ir al gimnasio con un reloj, aunque están los gimnasios llenos de relojes, ¿no? Etcétera, etcétera. Y aparte, como vengo de una ciudad como Elche, que es una ciudad que yo como siempre suelo decir, en mi ciudad toda persona es una fábrica, somos gentes criados Qué bueno eso. desde abajo del reloj de la fábrica, desde los timbres, desde las alarmas, desde la temporalidad absoluta, pues ahí tengo un conflicto constante que precisamente el ritual lo que nos ayuda es a, paradójicamente de nuevo, romper con el dios Cronos. El ritual no contabiliza el tiempo con el que estás, en el que estás, o con el tiempo que estás haciendo el ritual. El ritual lo que te invita es a que estés en lo que estás. Ese es el ritual para mí verdadero y en esencia. O sea, por eso cuando hace unos meses y en ese libro escribí, llegué a una iglesia y había un reloj en la iglesia, fue como, claro, la gran, una iglesia que yo suelo ir de vez en cuando porque hay mucho silencio, de unas monjas ahí en Madrid, donde yo vivo, en los Austrias, de repente era como, guau, hasta el dios Cronos ha ganado al dios católico, ¿no? Porque de repente, claro, una iglesia o un reloj, no era como, es como Increíble es eso. increíble, ¿no? Es increíble. Pues, aparte monjas de clausura, bueno, que la temporalidad ya tiene que estar perdida, ¿no? Por suerte. Pues entonces todo esto es una batalla que a mí me interesa muchísimo. Por eso el ritual es tan importante, porque es el ritual desde una esencia profunda debe romper con la idea de tiempo. Cronos, esta es la idea, que a mí me gusta. Y esa ruptura de la idea, voy a preguntarle una cosa ahora, pero a ver si lo sé coser con una cuestión que tenía para ti, Paco. Mm, Claro, el ritual no deja de ser un desafío ante, digamos, un modelo muy concreto de vida que se intenta liderar desde los espacios de producción, ¿no? Ligado a la ujú, producción siempre solicita pues unos horarios de, bueno, iba a decir de ocio, hoy en día no, hoy todo es un horario de producción, ¿no? Pero te quería preguntar por la vida en tránsito, es decir, tu vida es una vida, espera, vamos a esperar a que cojan el móvil, ya.
tu vida es una vida que está siempre en movimiento, ¿no? Ujú. Es verdad que dentro de esos tránsitos, de esos viajes, tú encuentras pues un espacio y un tiempo para ejercer un ritual, que puede ser cualquiera de los que estás diciendo, ¿no? Sí. Puede ser el desayuno, puede ser la lectura, pero Mm. em, si pensamos esto que estabas diciendo ahora del dios Cronos y lo unimos al movimiento, es decir, para ti, ¿cuál es la peor amenaza para alguien como tú, con tu profesión, con además una mentalidad muy concreta que siempre explicas y defiendes de la necesidad de, de una intimidad, ¿no? O sea, a mí me parece, al fin y al cabo, tú lo que defiendes es un espacio íntimo. Pero, ¿qué amenaza es mayor? ¿Esa vida en movimiento, que no cesa el movimiento? ¿O el tener que estar siempre peleándose con ese dios Cronos al que señalabas? Pues yo creo que el dios Cronos es más peligroso porque el movimiento, al fin y al cabo, va intrínseco en el ser humano. O sea, sabemos, ¿no? De que incluso cuando un ser muere, su cuerpo continúa en movimiento, Mm. un movimiento hacia la descomposición. Y si eres espiritual o religioso, pues su alma continúa en movimiento, ¿no? Pero lo que es en el sentido de la materialista de la cuestión, todo está en movimiento, todo continúa en movimiento. El movimiento es sinónimo del amor, es sinónimo de la creación, es sinónimo de todo lo positivo está en movimiento. Entonces, para mí el movimiento no es ningún tipo de problema. Es, bueno, porque también la idea de quietud tiene que ver, es una idea un poco más de conciencia, más que de una cuestión material. La quietud, tú puedes estar viajando muchísimo, pero tener un silencio interno, una quietud interna que te ayuda a sobrepasar o sobrellevar todo eso. Pero sin duda alguna, el dios Cronos creo que es el que, como bien dice Irene, Sí. ¿no? Como bien decía Irene, es el que nos lleva al estrés, el que nos lleva a una serie de pautas, lo pautado, lo estandarizado, lo canonizado, lo que tiene que ser, ¿no? Tienes lo que es recomendable, todo está relacionado con el dios Cronos. Es recomendable que usted haga ejercicio durante 1 hora, sin contar el cuerpo que usted tiene, sin contar las ganas que usted tiene, ¿no? Todo lo contabilizable, parecemos la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa intentó contabilizar, homogenizar todas estas ideas, ¿no? Eh, o usted tiene que leer cuántas horas, o las clases lectivas tienen que ser estas horas, o tantas cuestiones que el dios Mm. Cronos o nuestra psicosis con el dios Cronos nos Sí. lleva, ¿no? Esto para mí es mucho más peligroso porque homogeniza, no atiende a las necesidades del individuo, del ser humano o de según qué comunidades. Y para mí es mucho más peligroso, es lo que nos estresa, es lo que nos lleva a un territorio mucho más peligroso que el movimiento en sí. El movimiento es, como digo, para hacer un sinónimo así muy, muy claro, es el amor. La cópula es el movimiento, la creación, que servir es movimiento, cocinar es movimiento, el fuego es movimiento, todo eso es movimiento. El movimiento nunca puede ser negativo. Mm. Mari Carmen, la anterior pregunta se me ha ido, ¿eh? No te voy a mentir. Bueno, La anterior pregunta que le he lanzado a Irene y a Paco antes del movimiento. La seguridad. La seguridad. La seguridad. Muchas gracias. Buena memoria. Sí, porque claro, no la tenía apuntada y ha sido sobrevenida. Muchas gracias. Eso a ti te concede, tienes la sensación de ese espacio que se crea, ¿no? Porque a mí me parece muy bonito, estamos hablando de tiempo, pero también de espacio, Mm. porque los rituales ocupan un tiempo y generan un espacio. sí. ¿Y te concede seguridad o no es para ti algo que sea, bueno, que hayas tenido esa sensación o esa emoción cuando estás en los rituales de salir a caminar, de desayunar? eh, Ahora, en mi nueva situación, es un espacio de tranquilidad. Ese ritual que yo hago ahora lo hago con mucha tranquilidad porque y además lo estoy disfrutando mucho. Siempre lo he hecho corriendo, siempre lo he hecho Ujú. corriendo, entonces no era un ritual relajante, no era un ritual Bueno, no era un ritual, no era un quizás. ritual, Claro. Claro. no me aportaba. Ahora es muy diferente, es el momento ideal. Pues que tienes que inventar nuevos rituales, Sí, entonces. bueno. Hay que. O pequeñas modificaciones del ritual. Claro, Tampoco, Sí. ¿no? Actualizaciones. Claro, que pensamos que el ritual tiene que ser una nueva forma de ver el mundo, ¿no? Pues en vez de desayunar un aguacate, desayunas un queso y ya tu ritual cambia, Ya ¿no? cambió. Ya tu vida puede cambiar.
¿no? Muchísimo. Sí, Más allá de tu peso, que también, pero esto sería otra cuestión. es verdad. Bueno, vamos a hablar ahora de rituales religiosos, ¿no? En las zonas rurales, Ese es muy interesante. sí, muy interesante. Yo creo que, bueno, esto siempre hay que expresarlo con todo el respeto y con toda la precaución del mundo, pero bueno, yo creo que, digamos, en líneas generales, en las zonas rurales los rituales religiosos se mantienen con más firmeza que en las urbes, ¿no? Donde precisamente por el concepto de tiempo que rige en los ritmos de las ciudades, pues impiden muchas veces el que simplemente quieras, por ejemplo, a veces acercarte a un tanatorio para estar un tiempo en el velatorio bueno, transmitir el cariño a la persona que ha perdido a un ser querido, ¿no? Entonces quiero preguntar por ese arraigo que los rituales religiosos tienen Sí. en las zonas rurales, ¿no? Mm. ¿Vosotras tenéis esa sensación, pues eso, de que aquí, más allá, por ejemplo, de ir a misa, que me parece un ritual evidente, pero hay que estar pues más vinculado a la fe, ¿no? Tener fe o no tener o no tenerla, pero por ejemplo, los rituales religiosos que consistentes en acompañar a alguien que ha perdido a un familiar o que ha perdido a un ser querido, que son religiosos pero que trascienden la religiosidad, ¿no? Porque es algo que ya es cultural. Entonces, ¿qué sensación tenéis? Bueno, y tú, claro que en Elche también es una ciudad, pero también tiene una impronta, ¿no? Una huella más rural que urbana, quizá. Ahora no tanto. Ahora no tanto. Ahora no tanto, pero sí. Sí, eh, principio del siglo XX, sí. sí. Ujú. Entonces quería preguntar por esa impronta. Y Mari Carmen, empezamos contigo. Vale. Los rituales religiosos, ¿qué tipo de presencia tienen en un pueblo como Cuevas de San Martín? Yo creo que los pueblos, al ser una comunidad pequeña, se reúnen mucho, se apoyan mucho en esos momentos. Entonces, el ir a la iglesia, ir a misa, ir a acompañar en un velatorio Mm. y a ese entierro, yo creo que es importante porque todos nos conocemos, somos familia, somos amigos y es un momento que hace comunidad. Lo mismo la iglesia y a misa que acompaña en esos momentos a las personas que han perdido un ser querido. Para mí es importante, es muy importante. De hecho, nosotros tenemos una iglesia muy participativa, Mm. mucho. Aquí a lo mejor alguien organiza algo, no va tanta gente como si lo organiza la iglesia. La iglesia hace comunidad. Y tú que eres más joven, claro, esto es muy interesante. Sí, yo ahí voy a diferir un poco, en el sentido de que es cierto que en comparación, ¿no? En contraposición de la ciudad y el pueblo, aquí se mantiene mucho más ese arraigo, pero también una cosa que al final yo creo que está abogada un poco a extinguirse. No a extinguirse, pero sí se ha modificado. O sea, antes, por ejemplo, a un velatorio, pues iba al velatorio del familiar de tu vecino. No, pues simplemente por Ujú. cumplir con tu vecino. Ahora yo creo que es verdad que la gente joven de mi edad y tal, no vamos a no ser que sea casi, casi muy cercano, muy obligatorio, muy tal, ¿no? Igual que el hecho de la iglesia, sí, hay épocas, por ejemplo, la comunión, ¿no? Pues es verdad que aquí hacen más gente la comunión, más niños que a lo mejor en una ciudad. Pero también se está viendo últimamente la disminución de niños, por ejemplo, en eso, ¿no? Porque también sus padres son más jóvenes, están criados en otras circunstancias o tienen otros pensamientos, entonces como El que le están quitando desapego, un el poco desapego. eso. Por ejemplo, ahora recientemente han sido la festividad de los santos, ¿no? Lo típico que ir a llevar flores o ir a cuidar las lápidas, tal. Yo creo que si me diera una vuelta por allí de mi generación o de mi edad o año arriba, año abajo, yo creo que no vería casi nadie. Ujú. O sea, porque es algo que todavía como que le pertenece a los padres, no tanto a nosotros. No sé si porque todavía no lo hemos adoptado o porque no Todavía sé, no tenemos joven, otro tipo de mentalidad, otra o manera. no sé. Ujú. Pero yo creo que eso al final es un poco que o se está Oye, el modificando o mundo se que está... Sí, el mundo que viene. Lo de los niños, que hay menos niños que hacen la comunión, yo Es creo que hay menos niños también. Sí, creo sí, que, también, claro, también. yo Que creo ese que es otro no. tema. La cosa es que esos niños que hacen la comunión y ese día va todo el mundo a la iglesia y todo el ritual que Ujú. conlleva ese día y a lo mejor después ya no vuelven tanto, ¿no? Pues tú Sí. piensas eso. Pero sí van muchos niños. Yo creo que van más de los que no van. Que van más a hacer la Puede comunión ser, que puede los que ser, no puede van. ser.
creo, ¿eh? Sí, Yo pero creo que antes sí. era como una unanimidad. No, O no, sea, antes no llegaba y era. era todo el mundo, por lo menos Sí, en mi edad o tal. Y sí. ahora yo sí es verdad que conozco niños que van este año que te voy a llevar a Disney. Si no haces la comunión, vamos Ah, a bueno, Disney. tú No sé qué tal. Entonces es como. te lo imponen, claro. Eso ya es Sí, pero diferente. fíjate qué curioso, y ahora para ti, o sea, esa vinculación de la sociedad o de las personas del pueblo con los rituales religiosos, y lo has dicho 2 veces, hacen comunidad. Sí, Para ti, digamos que son rituales que participan sí, de la construcción de la comunidad, sí, de fortalecer los sí, vínculos del sí, pueblo. Pero ella se lo ha llevado a otro espacio. sí. Y yo le he dicho bajito a ella, me dice, bueno, es que ella está planteando otro mundo. Entonces yo le he dicho bajito, es que a lo mejor ese es el mundo que viene, claro, Claro. Claro. porque tú lo estabas llevando más a lo estrictamente religioso, no a la construcción de una comunidad. Sí, puede ser, porque Mm. nosotros al final, pues, ya también tenemos, o sea, el tema del ocio, ¿no? Antes estaba mucho más reducido, entonces sí es verdad que a lo mejor en los pueblos, pues, el salir a la misa, ¿no? Era como, pues, ese ratito en el que Mm. hablas con la De vecina, hablas con tal. sí. Ahora no, ahora tenemos al que le gustan las motos, al que le gusta el caballo, al que le gusta el fútbol, al que le gusta la bicicleta, entonces como que esa comunidad nosotros como que la vamos incorporando por otro ámbito y no tanto, no tan En sesgados los por la rituales iglesia. religiosos. Exacto. ¿Y tú, Paco? Sí, sí, está claro que se modifican. Claro. Yo creo que la necesidad está, o sea, la necesidad de vincularnos a ciertos grupos, a ciertas comunidades, eso sigue estando, simplemente como bien dice Irene, pues se modifica dependiendo también de la época. Mm, claro, antes, claro, decir que pensar que la gente que participa de los rituales o de los eventos, vamos a llamarle más eventos que rituales, pensar que la gente que participa de los eventos religiosos son empujados por la religiosidad que puedan Mm. tener o la fe que puedan tener, lógicamente bien sabemos que no, ¿no? Que hay muchísimos condicionantes a que tú participes en un evento cultural, en este caso, o un evento religioso, que podría ser lo mismo. Puede ser, cada cual puede estar empujado a muchísimas cuestiones, pero sí que el fondo de ese empuje es participar en algo comunitario. Creo que eso es lo Mm. más importante que lo que nos podamos quedar. No sé, nosotros hacemos un símil así un poco jocoso, me perdonáis, pero por ejemplo, hace unos 60, 70 años, pues las romerías siguen siendo muy importantes, las romerías, ¿no? Solamente en pequeños pueblos o pueblos que han llevado la romería a grandes eventos culturales como puede ser el Rocío, como puede ser, ¿no? Que ya son eventos turísticos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la gente que no es religiosa tiene también sus propias romerías. Por ejemplo, en música, por la gente que vamos a los festivales de música, Mm. que planteamos casi de forma paralela lo que puede ser una romería. O sea, la gente que va al Rocío ahorra para alquilarse la cama, tienen que comprar una ropa en concreto, están todo el año pensando en ese evento. Los que vamos a un festival de electrónica como el Sonar, por ejemplo, en Barcelona, que es un festival de músicas avanzadas que le llaman, pensamos qué ropa nos vamos a poner por las noches, con qué grupo vamos a compartir la misma habitación, ahorramos para ir a ese festival, vamos a venerar, unos veneran a la Virgen de Rocío, nosotros veneramos a Björk o a otras cantantes súper famosas. Entonces, tenemos nuestras propias vírgenes, nuestros propios cristos, ¿no? Entonces, el paralelismo, aunque sea un poco atrevido a decir esto, pero el sentimiento de comunidad, que al fin y al cabo es Sí. esto, el sentimiento de comunidad que se vive en este tipo de eventos culturales es muy parecido. O sea, el evento cultural, el sentimiento de comunidad que se pueda vivir en el Camino del Rocío, que yo lo he hecho varias veces, es muy parecido al sentimiento de comunidad que se puede vivir en una rave de música electrónica. Incluso las sustancias son muy parecidas. No nos engañemos. Bueno, yo esta No nos tía, engañemos. Claro, claro. O sea que la cuestión pagana del evento cultural religioso se modifican las formas, pero al fin y al cabo el espíritu, o sea que el espíritu es muy cercano. O sea que estamos mucho más cercanos todos de lo que pensamos, Sí. ¿no? Por eso mucha juventud hoy en día está recayendo en que esos eventos culturales o esos rituales religiosos hay muchas conexiones. Sí. Cuando superas una serie de prejuicios, de repente compruebas que, que hacer
la pasta con tus amigos por la noche de italiana, porque has ido a un viaje de Italia y te has traído y haces el sábado por la noche, o cada verano te traes la compra que has hecho en el viaje que has ido, pues igual de emocionante que si haces los dulces de Semana Santa con tu familia. Sí. ¿Sabes? Esas Exacto. conexiones que a priori no, al principio, antes no las encontrábamos, cuando vas cumpliendo edad y vas superando prejuicios, de repente vas encontrando conexiones que hacen de todo mucho más fascinante y vas encontrando esos vínculos que al fin y al cabo es lo que a mí siempre me ha interesado. Siempre me ha interesado. No me ha interesado tanto la forma que toma eso, que también puede ser, pero siempre me ha interesado ese tejer vínculos, que al fin y al cabo están siempre relacionados con la música, con la comida, con el abrazo, con el caminar, con el viajar, con el escucharse, con el compartir, con la sobremesa, con el cantar, con el bailar, todo esto, ¿no? Y esto son nexos en común que todo este tipo de rituales tienen que a mí me parecen siempre fascinantes. Por eso mucha juventud está volviendo, no sé si volviendo, sino bueno, revisitando, Resignificando, ¿no? resignificando ese Sí. tipo de rituales que me parecen maravillosos. Ahora lo que hay que intentar es que instituciones, pues así, muy grandilocuentes, como puede ser la iglesia u otras, pues sean sensibles a ese tipo de resignificación. Sí. Yo, por suerte, cerca de mis experiencias, sí tengo fe de que la iglesia u otro tipo de instituciones lo están haciendo, pero desde la iglesia, por parte religiosa, hasta los festivales de electrónica, ¿no? Porque de repente los festivales de electrónica pues están metiendo elementos que antes de otros de estos tipos de eventos religiosos que antes eran impensables, Sí. ¿no? Y están introduciendo otro tipo de elementos. O sea, todo se está, diríamos, como remezclando como siempre ha pasado en las culturas populares. La Sí. cultura popular se ha construido siempre desde la contradicción y la paradoja, no desde la verdad, no desde la originalidad del evento, sino desde la mezcla constante, de la transición constante, de la transacción constante. Y esto es algo que a mí, yo como trabajador de las culturas populares, siempre me ha interesado. Por eso tengo mucha experiencia en relación a este tipo de eventos, porque me interesan cómo se entrecruzan y cuando se entrecruzan las cosas, se entrecruzan sin ningún tipo de prejuicio. Y esto es lo que a mí me interesa, que se superan prejuicios y de repente, pues te puedes encontrar comunidades, pues eso, que no están medidas por la edad, que no están medidas por la ideología, que no están medidas por la religión, ¿no? Y esto se puede dar tanto en los pueblos como en las grandes ciudades. Y esto es algo que a mí realmente me fascina, me sigue fascinando. Mari Carmen. A lo mejor ya no viene a cuento lo que quería comentar, porque era con lo que había hablado Irene. Pero bueno, podemos volver un poquito. Sí, sí, sí. Sí, claro. Es que quería comentar que es verdad lo que ella dice, que ellos a lo mejor no tienen ese interés en la iglesia o en esas actividades que pueda tener la iglesia, pero discrepo mucho de que no haga comunidad en el sentido de que si hay un acto, una actividad como una que hubo no hace mucho, allí estaba toda la juventud. ¿Y por qué estaba la juventud ahí? Irene, tú la primera. Pero yo vengo a hablar por todos, no solo por Me refiero que en ese momento es la comunidad. Allí estaba todo el mundo. Estaba desde los chiquitines del todo hasta los abuelos. Allí estábamos todos. Luego todos nos quedamos en misa, porque en la iglesia no se cabía. Y tenemos una iglesia que es una catedral. Pero bueno, yo entiendo, son mundos, además él acaba de decir, ¿no? Que la contradicción Sí, son mundos que uno que ha estado de un modo muy concreto y ella está planteando un mundo nuevo sí, desde luego. Claro, que es tienen diferente. que convivir Claro, por y, y además tienen que convivir porque no queda otra. claro. Ella construye comunidad de otra manera, ¿no? Desde Sí. otros lugares. Lo ha dicho Sí. además muy bien, que se construye la comunidad desde otros lugares. Sí. Os quería preguntar precisamente por los espacios, y ya vamos terminando también, Mm. por los espacios y los lugares. Em, la importancia que tienen los espacios públicos a la hora de permitir que se celebren rituales. Que, por ejemplo, las bibliotecas públicas con los clubes de lectura, que son pues espacios que siempre han permitido que las mujeres, digo mujeres porque como sabéis, pues mayoritariamente siempre son las mujeres las que acuden a los clubes, pues a que periódicamente se reúnan a hablar en torno a un libro, que al fin y al cabo siempre hemos hablado de las vidas propias, de las biografías personales y las biografías colectivas. La importancia, por ejemplo,
de una farmacia en un pueblo, que es mucho más que una farmacia, de una iglesia, las plazas como, ¿no? Por ejemplo, estábamos buscando aparcamiento y ese bar que hay a la entrada de Cuevas, ¿no? A la derecha, llena de hombres, que solamente hay hombres sentados, ¿no? Y entonces él ha dicho, dice, algo así, dice, si pudiéramos escuchar lo que dicen, ¿no? Y yo he pensado, a lo mejor no queremos saber lo que dicen, pero bueno, por no meterme en un jardín. Pero no dejan de ser espacios que las personas ocupan eh, para celebrar pues, rituales. En este caso, señores que hablan de cosas de señores, que seguramente muy aburridas. En las bibliotecas, pues los clubes de lectura son espacios que han permitido, son espacios muy emancipadores para el pensamiento de las mujeres. Las iglesias ayudan, en las zonas rurales más bien, en las urbes no creo que ese sea el sentido de las iglesias, pero en los espacios más pequeños pues sí que ayudan a construir comunidad. Los teatros, por Ujú. ejemplo, Sí. los centros culturales, es decir, son espacios que convocan a las personas a través siempre de rituales. Y os quería preguntar por esa vinculación tan bonita entre los espacios públicos y los rituales o las ceremonias que acontecen allí, incluso una farmacia, es decir, porque cuando aquí alguien va a una farmacia, tú no vas y compras solamente. Tú ya aprovechas, te quedas ahí, Ay, preguntas cómo están, por sí. aquí, por allá. Entonces, bueno, pues es como ir al pequeño supermercado, la tienda que hay aquí, ¿no? Es decir, donde hay personas, las personas se preocupan y las atienden, ¿no? Entonces, ¿quién quiere empezar? Ujú. Si Tú quieres. como lideresa Venga. de los clubes de lectura durante... Yo, bueno, pues mira, yo siempre, tú sabes que el club de lectura ha sido un pilar importante en el pueblo, en el tema de, bueno, solamente de la cultura, ¿no? Sino de la convivencia, de la amistad, del compañerismo. Se ha fomentado mucho y bueno, hemos creado una familia aquí, que eso cuando salimos fuera y estamos en esos espacios públicos, de la farmacia, del mercado, de lo otro, siempre hablamos, o incluso aquí, nos preguntamos por nuestras cosas, nuestra vida personal. Ay, pues mira, yo ahora voy a ser abuela, dije yo un día. Y dijeron ella, pues yo también, yo también. Y seguimos 5 abuelas ahí en un rato. Pues luego cuando nos vemos en la farmacia o en la calle, pues preguntamos, "Ay, ¿cómo está? ¿Y tu madre cómo está? ¿Y la niña? Entonces, claro, los espacios en un pueblo, esos espacios públicos son muy importantes para la convivencia. Yo coincido en eso, en plan, considero que es también la esencia, ¿no? Porque yo en mi casa estoy, invito a lo mejor a dos, pero en la calle cabemos todos, entonces a lo mejor esa coincidencia de, no sé, de encontrar a alguien con el que a lo mejor no ibas a quedar ese día, o nosotros, por ejemplo, hay muchos de mis amigos incluso, ¿no? Que viven fuera, entonces el hecho de que vengan ese fin de semana, pues en vez de quedarnos, pues vamos al bar, o salimos al campo de fútbol, o vamos a un sitio, entonces como ese espacio de concentración y es como o mismo el domingo, ¿no? Cuando se van por modo despedida, ¿no? Es como pues todos los viernes llegáis y todos los domingos vais, entonces como ese momento y si no estuviesen, pues no sería obviamente lo mismo, es como ese, vamos a coincidir aquí ¿Y o tú, creéis que hay espacios que posibilitan los rituales o es al revés? El ritual es el que le dota de sentido al espacio. Wow. Paco, está más. Y ella mientras que vaya. Sí, a ver. Pues, primeramente mm, aquí estamos hablando mucho de la comunidad siempre relacionada con un espacio, con un lugar. Sí, Pero bueno, me gustaría abrir un poco la puerta a esas comunidades que se generan desde la idea más interior o personal, que también generan comunidad. sí. Esto lo hemos hablado alguna vez Cristina y yo. Por ejemplo, hay un libro maravilloso de una escritora filósofa que se llama Marina Garcés, un pequeño panfleto que se llama Común Sinismos. Entonces yo me compré este libro, siempre lo cuento, porque yo me compré ese libro pensando que era un texto en contra del comunismo, pero me encontré que era un texto a favor de la lectura. Esa idea de esa comunidad de solitarios que tú leyendo sola en tu casa, pero tú estás generando una comunidad. Sí. Vagamente, o la gente de la industria comercial le llama comunidad de lectores, pero esto sería otra cuestión. Lo que es una cuestión de venta. Pero tú estás generando una comunidad que no tiene que ver tanto con el territorio, sino con una que Con que lo va más allá íntimo. del territorio, ¿no? Que tú puedes ir
Nueva York, y de repente esa persona que ha leído ese mismo libro que tú, ese mismo autor o autora que tú, de repente genera un vínculo. Yo soy muy fiel a esa idea de comunidad y también, lógicamente, a la del territorio. Entiendo la necesidad de las dos formas de entender comunidad. Pero a mí me gustaría mucho que entendiéramos que esa también es muy importante, Sí. no solamente la que está ligada a un espacio, que también, o algunas veces paradójicamente, los espacios atienden a un ritual pero no generan vínculos, porque entienden que el ritual más de una forma casi militar, y eso Qué fuerte, tampoco sí, sí. tiene que ver conmigo mucho, tiene que ver más con la idea del vínculo. Por eso la palabra vínculo para mí es muy interesante, que es lo que te une, como bien decías tú, con las problemáticas, etcétera. Pero esas problemáticas, según qué experiencia o según, sí, según qué prácticas, pueden estar más allá del ritual. Lógicamente la cultura en un aspecto amplio pues genera todo ese tipo de vínculos que van más allá de tu territorio. Y a mí eso siempre me ha parecido importante y necesario para no caer en ciertas problemáticas que bien sabemos que tienen las comunidades que están muy arraigadas a una institución o a un territorio o a un espacio. Esto lo hemos vivido en los pueblos pequeños, lo hemos vivido en muchísimos barrios y eso, ese pseudo control comunitarista también hay que llevar un Mm. poco de cuidado. Entonces, por lo menos yo soy siempre partidario de que también tengamos esa puerta que nos puede dar esa liberación del territorio, sí, Despejada, para sí. encontrar otro tipo de comunidades. No sé, Sí. la gente que hemos criado en el mundo de Internet, pues Internet nos ha generado otro tipo de comunidades muy interesantes y muy sugerentes y muy amplias. Eso por un lado. Y después la otra pregunta, yo no sé cuál era. Bueno, lo has respondido porque era si el ritual Al espacio. dotaba de sentido del espacio, Claro. pero lo has respondido en realidad. Después hay otra puerta abierta y claro, estamos en una biblioteca pública, pero esto es también una cosa que me gusta decir mucho para romper un poco el imaginario, es que una cosa son las cosas públicas y otras cosas son las cosas estatales. Muchas veces no hacemos esta diferenciación. Sí. Yo lo aprendí de un gran profesor de la Autónoma de Barcelona, se llama Luis Andrés Bredlow. Mm. Este señor hizo 10 ensayos de herejía, un texto que os recomiendo, y él venía del mundo libertario, del mundo anarquista, y sabía muy bien diferenciar de lo que son las instituciones públicas y de lo que son las instituciones estatales. No es tanto es su configuración jurídica, que también podríamos debatir sobre eso, sino cómo funciona. Entonces, claro, el espacio, pues al fin y al cabo, tiene que ver con las personas. ¿Cuándo es una cosa estatal y cuándo es una cosa pública? Pues tiene que ver cómo las personas que lo gestionan, cómo atienden o no a la burocratización y cómo son sensibles a la comunidad. No, esto es muy importante de reconocérselo a las personas que han trabajado en instituciones estatales, que han conseguido que esas instituciones estatales sean públicas de verdad y bueno, y no tanto reconocérselo a las personas que han hecho todo lo contrario, ¿no? Que han hecho de espacios públicos, han hecho espacios estatales burocratizados, prohibitivos y que no han dado pie a rituales y a esas comunidades. Esto siempre es una lucha constante y que me parece muy sugerente e interesante de seguir marcando, ¿no? Sí. Al político de turno, al gestor cultural de turno, al artista de turno, decirle, estás haciendo este espacio público un espacio estatal, ¿no? Y lo que hay que hacer de un espacio estatal un espacio público. Qué bueno Esto es lo que para mí es importante, ¿no? Qué bueno Bueno, eso. para mí es donde ahí se generan realmente verdaderas comunidades, ¿no? Sí. Pues vamos a ir terminando, pero yo te quiero preguntar, me voy a saltar la última, Sí. porque ya son las 8. El canto, la danza, em, son rituales, pero tú, ¿qué tiene tu canto? Tu cante, me da igual, como quieras, el cantar de ritual. O tú has roto con ello, o sea, le has quitado esa naturaleza de ritual. Bueno, para mí el cantar tiene que ver con una cuestión no tanto de lo que sueltas por la boca, sino lo que escucha el otro. O sea, es una cuestión de la escucha. Cuando hablamos de música, pensamos que es el que toca instrumentos. No, es el que escucha. Es lo que se genera a partir de la escucha, o sea, a partir de lo colectivo. Para mí eso es lo que el cantar, para mí el cantar, como diría el poeta, tiene sentido cuando es desde ahí. Por eso yo nunca canto solo, nunca, cuando ensayo casi no canto, porque entiendo que la idea catártica, colectiva, comunal de lo que supone eso, por eso me sigo dedicando al escenario, es lo que le da sentido al cantar. Y siempre necesitas del otro, siempre necesitas. El canto no existe si realmente no tiene la escucha del otro. En una relación de amor siempre es necesario dos, ¿no? Incluso las espirituales siempre son necesarios dos, ¿no? Entonces ahí es donde para mí tiene sentido
lo sonoro. Claro, cuando hablamos de música, cuando hablamos de cantar, estamos hablando de lo sonoro, y lo sonoro es una cuestión de escuchar. Y cuando hablamos de escuchar, estamos hablando no solamente estamos hablando de un sonido, de un aire que hace vibrar una membrana como es el oído. Eso no es escuchar. Puede ser oír, bueno, pero a mí lo que me interesa de escuchar es que genera muchas otras cuestiones, muchas otras problemáticas en el sentido positivo del término. ¿Qué es? Pues lo que decía muy bien, pues escuchar al otro, escucharse a uno mismo, escuchar problemáticas, intereses, curiosidades, ¿no? Reconocerse, conocer, todo eso es lo que lleva consigo escuchar. Y para mí eso es el cantar al fin y al cabo, ¿no? Que es todo eso que arrastra la idea de escucha. Entonces, bueno, ojalá escuchar fuese un ritual. Yo escribí sobre mi abuelo era un antiguo concejal socialista del pueblo y lo metieron en la cárcel porque le leía los libros a la gente del pueblo, ¿no? Entonces creo que yo tengo esta imagen de mi abuelo, mi bisabuelo, mejor dicho, que él le leía los libros rodeados en las hogueras a los trabajadores, ¿no? Entonces, esta idea a mí siempre me acompaña, ¿no? No, incluso, por eso decía que incluso cuando uno lee, siempre intento que aquello llegue a más. Por eso me dedico a lo que me dedico, lógicamente, si no me dedicaría a otra cosa. Y hoy tenemos muchísimos mecanismos para que lleguen esas propias escuchas a otras escuchas, ¿no? Pero para mí tiene sentido eso, ¿no? Cuando, cuando esta relación de amor, de compartir, pues le llega al otro. Bueno, muchísimas gracias. Qué bonito y qué bien ver la biblioteca llena. Muchísimas gracias a todas vosotras y vosotros que los hay. Muchas gracias por acompañarnos, por, bueno, pues celebrar con nosotros y con nosotras este despedida hasta el próximo año de la primera edición de Filosofía Ambulante. Ha sido muy especial, o bueno, yo lo he sentido y lo he vivido así. Muchísimas gracias y os pido un aplauso para Mari Carmen Durán, para Niños de Elche, para Irene.